Bueno, le damos la bienvenida a todos en esta noche. Queremos compartir en esta noche, hablar de la palabra de Dios acerca de algo muy importante, y es acerca de los celos. El título de esta predicación se llama Identificando y evitando los celos. Los celos son un peligro porque estudiando la Escritura nos damos cuenta que hay algo que Dios no tolera, sino que Dios aborrece, y que es muy pronto para corregir y castigar, y es los celos. Los celos son muy peligrosos en el corazón de la persona, pero a veces se camufla tanto los celos que la persona no identifica que está celado. A veces pensamos y decimos, no, yo no tengo celo de esta persona, o celo de esta situación, o celo de cualquier otra cosa. Pero tenemos que aprender a identificarlo, y hoy lo vamos a ver a través de la palabra, cómo podemos identificar los celos. Primero que todo tenemos que saber que los celos no vienen de Dios. Generalmente cuando hablamos de celos, pensamos o nuestra mente viaja a la pareja, ¿no? A celos entre pareja. Pero el celo se manifiesta en muchas áreas de la vida. He estado estudiando, bueno, yo conozco este tema hace muchos años, pero he estado estudiando y buscando que los celos es también cuando la persona, a veces no lo pensamos, ¿no? Cuando la persona quiere o anhela tener algo que otra persona tiene, aunque no lo identifiquemos, aunque nosotros no lo identifiquemos, esto es celos. Muchas veces pensamos que los celos es cuando el esposo cela a la esposa o la esposa cela al esposo, pero sin embargo no identificamos como celos cuando nosotros deseamos o anhelamos aquellas cosas que pertenecen a otros. Quisiera que pudiéramos ir como primer versículo, vamos a buscar unos cuantos en esta noche, a Deuteronomio capítulo 5, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 5, perdónenme un segundo. Verso 21. Ahora, los celos, a modo de introducción, los celos es algo que Dios no tolera, ni en los hombres, ni en los ángeles. El Señor no tolera los celos en ninguna de su creación. Es algo que Dios aborrece completamente. Por eso el pueblo de Dios debemos aprender a identificarlo y aprender a corregirlo, porque si no lo corregimos, esto tiene un problema grave para nosotros. Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando nosotros miramos este versículo, realmente no nos dice por ninguna parte la palabra celo. Pero cuando alguien codicia lo que tiene otra persona, esto despierta en el corazón celos. Pero la Biblia dice que los celos, y lo vamos a ver hoy a través de la Escritura, los celos se convierten en celos amargos. Por eso leíamos al principio una porción en la Biblia, dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre vosotros? Dice la Biblia, de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Por eso dice, deseamos y no tenemos, pedimos para gastar en nuestro deleite,
pero no lo conseguimos porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos cosas a veces que no están conformes a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre nosotros? Sino de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Podemos llegar a pensar o decir, no, yo a veces decimos, no, yo no soy una persona que pueda celar a nadie. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque la iglesia la componen personas. ¿Cuántos son personas aquí? Todos somos personas, ¿verdad? Y a veces el mundo intenta meterse a la iglesia. El mundo, la mundanalidad, la carnalidad intenta meterse a la iglesia. ¿Cuántos trabajamos secularmente? ¿Verdad? Hay muchos que trabajamos secularmente. ¿Cuánto se ve hoy en día en los centros de trabajo? Los celos. Porque este jefe tiene favoritismo con esta persona o con la otra, o porque esta persona tiene mejores días libres que yo, o porque a esta persona le dan menos horas de trabajo y a mí me dan más. Entonces a veces no logramos identificarlo, pero ese pequeño bichito, vamos a llamarlo bacteria, esa pequeña bacteria se mete en nuestra vida, se mete en nuestros corazones y nos intenta dañar. Ahora, en la iglesia también se mete. ¿Por qué yo no tengo lo que él tiene? ¿Por qué el pastor le da lugar a esta persona y a mí no? ¿Por qué esta persona está sirviendo en la iglesia y yo llevo mucho tiempo esperando y a mí no me ponen? Veo que un líder está siendo usado por Dios. La presencia de Dios se está manifestando en la vida de esta persona y hay personas que lo dicen, qué bueno que Dios lo está usando, pero hay personas que lo dicen con celo. Y este celo se convierte en un celo amargo. Y a veces podemos llegar a entender o pensar que estamos haciendo las cosas bien conforme a la voluntad de Dios y esto está muy mal. Porque la Biblia dice que la sabiduría, esa sabiduría que nosotros queremos aplicar, no viene de Dios. Y por eso quisiera que pudiéramos buscar quisiera que pudiéramos buscar Santiago capítulo 4 verso 1. Vamos a leer ese primero y después vamos a leer Santiago capítulo 3 verso 3, ¿vale? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Vale? Las pasiones combaten en nuestros miembros. Quédese con eso, ¿no? Ahora, Santiago capítulo 3, verso 13, dice, y esto es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, ¿verdad?, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué nos manda el apóstol Santiago? A que tenemos que mostrar nuestros frutos en sabia mansedumbre. Ahora, pensamos a veces, miren lo que dice el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea que no es que viene de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres
ni hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo llevo sirviendo al Señor muchos años. Muchos años. Llevo en la iglesia muchos años. Y he visto de todo. Y he escuchado de todo. Pero hay algo que escucho y se me asemeja mucho a esta palabra. A veces venimos a la congregación o venimos a la iglesia y podemos llegar a evitar saludar a ciertas determinadas personas. Yo espero que eso no esté pasando aquí. Pero sé que si Dios trae esta palabra, por algo es. Pero a veces llegamos donde está un hermano y mostramos hipocresía. Pero verdaderamente en nuestro corazón no existe el deseo. O puede que no exista, espero que no sea así, de saludar a esa persona. O puede que tengamos en nuestro corazón dobleces. Y al final, eso traducido a nuestro lenguaje bíblico no es nada más que celos. Porque a veces celamos a las personas, decimos celo a esta persona. A veces pensamos que son personas que no tienen ni siquiera lo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos llegar a pensar. Pero realmente es la bacteria que está entrando en nuestro corazón. Por eso dice, sin hipocresías ni incertidumbres. Usted tiene que estar seguro de quién es usted en Dios. ¿Quién soy yo en el Señor? ¿Qué propósito Dios tiene conmigo? Ahora, si usted quiere que Dios cumpla los propósitos con usted, nunca ponga los ojos en el de al lado. Por eso la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero esto es una realidad y esto nos pasa a todos. Conocemos la Escritura, pero la gran diferencia entre nosotros no es el conocer la palabra, es el practicarla. En una ocasión en mi vida escuché a un líder que era del grupo de líderes al cual yo pertenecía y dijo esta expresión. Digo, cuando yo veo a alguien que llega a la iglesia, esto lo he dicho varias veces, quizás hay muchos que lo hayan escuchado ya. Cuando yo llego a la iglesia y veo a alguna persona que comienza nueva y sube como la espuma, es decir, a mí eso me daba un nerviosismo tremendo. ¿Sabes qué demostraba eso en su corazón? Celos. Hoy en día esa persona no está en el Señor. Está en el mundo. Está perdido cuando Dios tenía un gran propósito con su vida. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras vidas. Que damos lugar o espacio en nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tenemos alguna diferencia con algún hermano, perdonemos, dice la Biblia, debemos perdonar, no ser hipócritas. Los fariseos eran hipócritas. Llegaban delante de Jesús, maestro bueno, maestro, enséñanos, maestro, ¿qué haremos con esta moneda? ¿Se debe pagar impuestos, sí o no? Pero llegaban haciéndose los buenos. Pero en su corazón lo que había eran celos, envidia. Los sacerdotes de su tiempo crucificaron al Señor Jesús por celos. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor Jesús le decía la verdad. Porque el Señor Jesús los enfrentaba. Y porque el Señor Jesús los confrontaba con su realidad. Y le tuvieron celo porque la gente lo tenía a Jesús como Dios, como profeta. La gente seguía a Jesús. La gente le temía a Dios. La gente se estaba volviendo a Dios. Y eso despertó en ellos celo. Por eso el liderazgo, cuidemos nuestra vida de los celos. Cuidado con los celos, porque los celos son muy peligrosos. Ahora, cuando vamos a Deuteronomio 5, dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Usted puede llegar un momento y decir, qué bonito esto, qué bonito aquello. Cuidado, no lo codicie en su corazón. Porque hay una historia en la Escritura. Y usted podrá decir, mire pastor, ¿y por qué usted dice que esto es celo? Yo no lo interpreto así. Puede que lo interprete así o puede que no. Pero a mí la Escritura me lo muestra de que esto es celo. Y que es grave delante de Dios. Porque hubo alguien en la historia de la humanidad llamado Satanás, hoy Lucifer en su momento. Él codició lo que era de Dios.
Y esto está en la Escritura, en el libro de Isaías. Yo le voy a decir exactamente dónde. Él codició lo que pertenecía a Dios. Yo le digo ya el versículo. Isaías capítulo 14, verso 13. Entonces, a veces podemos decir, ¿por qué existe este mandamiento dentro de los 10 mandamientos? A veces somos personas que conocemos la palabra de Dios por muchos años, pero ignoramos los mandamientos de la palabra. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón, ¿dónde lo decía? En su corazón. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de testimonio, me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué dice? Semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué dijo este personaje? Personaje que no era humano. Por eso dije al principio en la predicación, cuidado con los celos, porque Dios no lo tolera ni en los ángeles ni en las personas. Fíjese que dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. En ese mismo momento, Dios lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque en su corazón él codició lo que no era de él, era de Dios. Por eso en la Biblia nos muestra, en Deuteronomio, que tenemos que tener cuidado de no codiciar aquellas cosas que no son de nosotros. Porque cuando codiciamos esas cosas, por eso están los mandamientos, estamos demostrando en nuestro corazón que tenemos celos por estas personas, o por este hermano, o por algún ministerio, o por alguna persona que Dios quiera levantar, o por alguna persona que Dios quiera usar. Cuando nosotros miramos la historia bíblica, nos damos cuenta que partiendo desde Génesis, Dios habla de los celos. La historia entre Caín y Abel. Los dos vinieron delante de Dios, presentaron su sacrificio. Abel lo trabajó. Abel se lo curró, como dirían aquí en España. Abel lo trabajó, se esforzó, dio lo mejor de lo que él tenía. Sin embargo, Caín tuvo en poco eso y ofreció algo que no era tan bueno. Vemos en la Escritura que dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Producto de esto, su hermano Caín celó a Abel. ¿Celó qué? ¿Qué celó Caín en Abel? Que Dios le había favorecido a él y no al otro. Hay que tener cuidado con esto. Porque a veces nosotros estamos dedicados o acostumbrados a ministrar al Señor. Y vemos a alguien que Dios favorece más que a nosotros. O que Dios se manifiesta más que en nosotros. O que Dios en ese momento está dándole más a esa persona que lo que nos pueda dar a nosotros. Y aprendamos en nuestra vida a tener humildad. Es su momento, es su lugar. A mí me llama mucho la atención Juan el Bautista. La gente quiso que Juan el Bautista celara a Jesús. Y de hecho le llegaron muchos bombardeos. Usted sabe que el enemigo comienza a tirarnos los dardos, ¿verdad? Yo no sé si a usted alguna vez le he tirado. Yo tengo mi espalda llena. Y quizás el frente también, lo que gracias a Dios ya tengo escudo por todos lados. Y el escudo mío se llama fe. Pero el enemigo comenzó a tirarle los dardos a Juan y le dijo, Jesús es más famoso que tú. Bautiza, la gente lo sigue. ¿Por qué la gente lo sigue? Si tú eres Juan el Bautista, el profeta. Y Juan dijo una cosa. Dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es importante saber el momento donde tenemos que comenzar a menguar para que otros se levanten, para que otros crezcan, para que otros... Eso es un buen espíritu. Eso es un buen espíritu de Dios. Pero sin embargo yo he visto algunas congregaciones, no voy a decir nombre, porque como dicen aquí, se dice el pecado, pero no es pecador, que no tienen un buen espíritu. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser el pastor.
Cuando ve otro ministerio que se va a levantar, no, ese ministerio no es válido. El único ministerio que vale es el mío. Se ajusta mucho eso a la doctrina de que el pastorado es lo único que vale. Usted no se da cuenta cuando a veces hay congregaciones que aplican esa doctrina, es para centrarlo todo en el pastor y que ningún otro ministerio se levante. Pero nos damos cuenta que ese tipo de actitud no es un Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si vemos que en algún momento Dios está levantando a alguien, Dios está favoreciendo a alguien, Dios está queriendo usar a alguien, aun cuando para su mente o para su corazón la persona no cumple con todo el estereotipo, todo el prototipo de lo que usted cree que debería ser, mejor permanecer callado que no criticar. Porque cuando criticamos, demuestra que no estamos siendo espirituales, sino carnales. ¿Usted sabe por qué somos carnales? Porque en nuestro corazón hay pleitos, hay contiendas, hay celos. Y la Biblia me dice a mí que todas estas cosas, juntamente con el adulterio, la fornicación, todas estas cosas, me dice a mí la Biblia, no lo digo yo, que todo el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Por eso es importante que yo y usted, como hijos de Dios, digamos: Señor, ¿qué me estás hablando en esta noche? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Por qué estoy teniendo o estoy experimentando este tipo de situaciones de celos que no son buenos? Y le digo una cosa, a mí la palabra me muestra que todo celo conlleva una acción. Pero aparte de que conlleva una acción por parte del que cela, conlleva un castigo de parte de Dios para el celador. No estoy necesariamente diciendo que es el vigilante. Tú sabes que aquí en la palabra celador es vigilante. No, para el que cela. ¿Para qué el que cela? El castigo de Dios viene y se manifiesta sobre su vida. Si nosotros miramos el ejemplo de Satanás, él era el ángel más preciado que tenía Dios. Era el encargado de la alabanza. Por eso usted ve que cuando hacen ritos de brujería o hechicería, y todos estos ritos satánicos, siempre hay música por en medio. Ahora ya no es una música como él la hacía antes, sino una música fea. Cuando usted oye, cuando las personas, yo conozco eso porque yo vengo en un país donde la brujería está a la orden del día. Yo me convertí al Señor y me fui a vivir a un barrio donde los hechiceros vivían al lado de mi casa, enfrente, en todos lados. Se tuvieron que manchar la mayoría, pues, dejar de hacer su hechicería, pues empecé a orar por ellos. Pero tú escuchabas tum, 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 que parece que están en medio de África, ¿no? Vale, pues ese tipo de música ya no es la música agradable que usaba Satanás. Hasta eso perdió. Y no es la música que una música fea. Por eso usted ve que también en la música hay muchos mensajes subliminales, porque él sabe cómo usar la música para llegar a las personas, para atar a las personas. Ahora, este ángel tan preciado, cuando entró el celo en su corazón y anheló lo que era de Dios, codició lo que no era de él. Por eso tengamos que tener cuidado cuando codiciamos lo que no es nuestro, porque eso puede despertar esa bacteria del celo. Dios lo castigó automáticamente. Vemos un Caín que celó a su hermano. Cuando celó a su hermano, le llevó a una acción. ¿Qué hizo? Levantó la mano contra su hermano. Y cuando pasa estas cosas en la iglesia, usted enseguida comienza a escuchar los comentarios. Porque fulanito, porque menganito, porque el otro. Yo como pastor generalmente no suelo decirle nada a nadie. Simplemente escucho y presento mi situación delante del Señor. Pero a veces nos damos cuenta, por los años que llevamos en el Señor, nos damos cuenta de que puede existir celo. Y el celo es muy peligroso. Caín, Dios le puso una marca. ¿Usted sabe para qué le puso Dios una marca? Porque Dios lo sentenció a Caín, lo juzgó. Y eso es delicadísimo. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo, al principio de comenzar a servir al Señor, llegué a la iglesia un día, y la iglesia donde yo me congregaba, donde era líder en ese lugar, había un patio, era en el patio de la casa del pastor, y había un pasillo, y aquí a este lado estaba la casa del pastor. Cuando usted entraba por el lado, estaba la ventana y se veía para la casa, ¿no? Y yo recuerdo que un día iba entrando por ahí y escuché a otro líder hablando más de mí. Una cosa tremenda. Yo he vivido cada cosa, hermano, que yo le digo a usted que es tremendo. Yo escuché a otro líder hablando más de mí. Yo, mi casa.
Pasé. A lo mejor hubiera tenido otra actitud, le hubiera dicho 4 cosas. Le hubiera dicho, a lo mejor en la carne le hubiera dicho muchas cosas. Pero como estaba en el espíritu, pues no le dije absolutamente nada. Dejé que pasara el tiempo. Simplemente lo que hice fue orar. Un día vino un profeta a mi iglesia. Vino el hermano Ken Parker, que falleció este año. Yo se lo dije a ustedes que oraran por su familia porque había fallecido. Ken Parker es un profeta que trabajaba con mi iglesia en Cuba. Y él venía de tiempo en tiempo a la iglesia para orar por los pastores, darle una palabra de Dios. Y un día estábamos en una reunión de pastores y Ken Parker lo levantó específicamente a este hermano. Lo levantó a él y le dijo, Dios te va a enseñar a ti lo que es de importante aprender a amar a tus hermanos. Yo que sabía la situación, no solo la mía, sino otras situaciones de las cuales él estaba acostumbrado a escuchar de su boca, de que él hablaba de los demás, dije, esto fue de Dios. Este hermano ya partió con el Señor. Él aprendió a amar a los hermanos. Él aprendió a aquellos que él le criticaba, fueron los que en los momentos más duros de su vida siempre estuvieron allí. Porque eso demuestra el amor de Cristo. Pero hay que tener cuidado con los celos. Por eso dice la Biblia, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no viene de Dios. Esa sabiduría es carnal, es terrenal, es diabólica. Por eso yo siempre digo, no hagamos nada en nuestra vida, ni por contienda, ni por vanagloria. Cuando yo hago algo por contienda, esto demuestra en mi corazón que en lo profundo, hay celos. Porque entonces yo digo, esta persona hace esto, pues yo voy a hacer esto otro. Porque si él hace por aquí, yo voy a hacer por allá. Y si me dice pi, le digo pa. Y si me hace, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y a veces se puede convertir en una realidad en la vida de un creyente y donde más afecta es a aquellos que más pegaditos están al Señor. Mientras más arriba usted está, cuidado con los celos. Aprenda a perdonar. Y aprenda a vivir contento con lo que usted tiene. Contento con lo que Dios le dio. Contento con el área donde Dios le permitió servir. Usted tiene que hacerlo, hágalo excelentemente para Dios. Ahora, si usted ve que Dios está levantando a otra persona, que Dios está usando a otra persona, no dé lugar al celo. Porque los celos son un peligro. Los celos son un peligro porque los celos llaman el juicio de Dios. Pero los celos también van a traer una consecuencia a nuestro corazón. Y es que nos van a llevar a hacer cosas que no vienen de Dios. Caín mató a su hermano. Hoy en día todavía se sigue manifestando el celo del diablo en contra de Dios. El diablo quiere y anhela la adoración. Solamente Dios merece la adoración. Cuando Jesús fue a comenzar su ministerio, el diablo lo llevó al templo, lo llevó allí al templo. Le dijo, si postrándote me adoras, ¿verdad? Él anhela que la gente le adore. Él no aprendió la lección. No aprendió la lección que Dios le dio. Aún Dios lo desechó. Aún perdió su condición de ángel, porque hoy en día dice la palabra que se disfraza como ángel de luz. Perdió toda brillantez, perdió toda hermosura, fue desechado a la tierra. ¿Pero producto de qué? De codiciar lo que no era suyo. Un buen espíritu en nosotros es en que nosotros, si vemos que alguien quiere servir a Dios, le apoyemos. Si alguien cae, un buen espíritu, usted le tiende la mano y le levanta. Oiga, a veces yo he hecho cosas por hermano y a la larga el ser humano mayoritariamente es malagradecido. No lo digo por aquí, pero en todos mis años. Pero usted tiene que aprender un principio. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo como para el Señor y no para los hombres.
sabiendo que de Dios usted va a recibir la recompensa. Ahora yo sí le digo, hermano, y le aconsejo en esta noche, no haga nada, ni por contienda, ni por vanagloria, ni por celo. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra nos muestra que si nosotros hacemos eso, o practicamos tales cosas, eso nos va a estorbar a nuestra eternidad. ¿Sabe por qué nos va a estorbar? Porque nos va a hacer personas carnales. Nos va a hacer personas cristianos carnales. Y el cristiano carnal no hereda la eternidad. Porque la Biblia dice que las obras de la carne, a mí siempre este principio me ha llamado mucho la atención. La Biblia dice que las obras de la carne no se someten a Dios, ni tampoco pueden. Si usted se convierte en un cristiano carnal y le da lugar en su vida a este tipo de cosas, usted está fuera de la voluntad de Dios completamente. ¿Usted sabe por qué está fuera de la voluntad de Dios? Porque está viviendo en la carne. Y la carne me dice a mí la Escritura, que es mi espejo. La Biblia me dice a mí la Escritura, que es mi espejo, que es mi manual de constructor. Dice que mis obras de la carne, que mi carnalidad no se somete a Dios, ni tampoco puede. La única manera que tenemos para someternos a Dios es viviendo una vida espiritual, guardándonos de toda carnalidad y de toda basura que traemos dentro. Porque he predicado muchas veces y he hablado muchas veces de que el ser humano no se corrompe. El ser humano nace corrompido. Porque el ser humano ya viene con carne, ya viene hecho de carne y hueso. Usted no ha oído que cuando alguien hace algo que no está de acuerdo con la voluntad dice, pero yo soy de carne y hueso. El ser humano es de carne y hueso y ya viene corrompido porque la corrupción entró en el ser humano desde el momento en que Eva y Adán pecaron. El otro día hablábamos aquí en la actividad de las madres, que fue mucha bendición. Alguien me hacía la comparación entre la mujer de hoy y Eva. Y me decía, Eva era mejor que las mujeres de hoy. Y yo le decía, hermano, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Dígole, Eva fue una locura. Eva fue peor que Hitler. Todas las muertes que hay a día de hoy y las que han habido desde el inicio de la humanidad hasta hoy son responsabilidad de Eva y de Adán. Mire cuántas muertes sobre los soplos de sangre. Porque la muerte no había entrado al mundo. La muerte entró por Adán y por Eva. O mejor dicho, por Eva y por Adán. ¿Verdad? Y la serpiente la vamos a dejar fuera. Porque ella no los obligó a decidir. Ellos tomaron la decisión. Por eso delante de Dios, cuando hacemos una actitud o tomamos actitudes que no glorifican a Dios, no tenemos excusa. No tenemos excusa porque la decisión la tomamos nosotros, no la toma nadie por nosotros. Por eso yo le digo y le aconsejo en este día, alejemos los celos de nuestra vida. Si en algún momento vemos que esta pequeña zorra, porque la Biblia a mí me enseña que las pequeñas zorras destruyen grandes vides. ¿Cómo destruye la zorra la vid? Va comiendo la raíz. Y una vez que va mordiendo la raíz, se le va inyectando ahí y va secando una, la otra, la otra, la otra. Y cuando se seca la raíz, y esto es el mismo ejemplo que el cristiano carnal, cuando el cristiano comienza a vivir en la carne y deja de vivir en lo espiritual, es que las raíces se están secando. Y cuando la raíz se seca, es como dice Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que lleva fruto, ¿qué hace papá? Lo limpia y da más fruto. Pero todo el que no da fruto, ¿usted sabe qué significa que la persona ya no da fruto? Que en vez de dar fruto correcto, lo que hace es involuciona. Usted sabe que también en el reino de los cielos se puede involucionar, ¿no? En vez de crecer, lo que hace es decrecer. Cuando la persona va para atrás, como el camarón, como la gamba que dicen aquí, o como el cangrejo, cuando va para atrás, pues eso significa que ya no está fructificando, que no está creciendo, que no está avanzando, que no está dando fruto, y eso provoca
que el labrador tome el hacha y corte esa rama y la echa fuera. Por eso usted ve, y yo he visto a lo largo de los años muchos cristianos, que era el ejemplo que decía este líder, que lamentablemente hoy no están en el Señor. ¿Por qué? Porque esa rama se secó. Esa rama dejó secarse él mismo porque dio lugar en su vida a cosas que no le venían bien. Y otro día nos podremos sentar a conversar de todas las cosas que he vivido, por las cuales he tenido que pasar por alto, por amor a Dios o por amor al llamado que Dios me ha hecho sobre mi vida. Y las que tengo que seguir pasando por amor al Señor y por amor a nuestra vida. ¿Usted sabe qué es lo más importante? Hoy lo hablamos en el curso de los hermanos que están para predicar. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿El púlpito? ¿El local? ¿Que la gente te reconozca? ¿Que la gente te...? No, nuestro tesoro debe ser la eternidad. Nuestro tesoro debe ser llegar a la meta. Porque como dijo Pablo, de nada nos vale haber corrido, de nada nos vale haber logrado que muchos conozcan al Señor, de nada nos vale que la gente se salve si yo me pierdo. Heraldo a otros, y dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso es importante que cada uno de nosotros, y es el consejo mío en esta noche, cada uno de nosotros debemos de aprender a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestro corazón, porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo no guardo mi corazón, y yo le doy lugar en mi trabajo al celo, le doy lugar en la iglesia a los celos, le doy lugar en otros lugares a los celos, ¿por qué? Siempre la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué este sí y yo no? ¿Y por qué hasta tal persona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por eso la Biblia cuando habla de esto, en este versículo dice, el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. ¿Usted quiere que Dios le use? ¿Usted quiere que Dios le use de una manera sobrenatural y grande? Aprenda a humillarse. Porque hay un principio en el reino de los cielos más grande que ninguno. El que más quiera crecer, que más se humille. Mientras más usted se humilla, más Dios le levanta. Porque usted tiene que entender que Dios no es el hombre quien le levanta. No es el hombre quien se levanta, es Dios quien le levanta. Y lo que Dios quiere hacer nadie lo puede estopar. Podrá el hombre querer retrasarlo, como Saúl, que tuvo muchos celos de David. Tanto celo tuvo de David que le quiso matar. Varias veces le quiso matar. Pero fíjese que aún estando en una cueva y estando David en la misma cueva, no lograba verlo. Qué cosa más tremenda. En la misma cueva estaba Saúl y estaba David. ¿Quién no lo veía? ¿Por qué? Porque cuando hay celo, hay ceguera. Lo dice aquí, donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Los celos provocan que usted se perturbe. Usted comienza a hacer cosas que no tienen sentido. Usted comienza a tomar acciones que no tienen lógica. Y cuando usted comienza a tomar acciones que no tienen lógica ni tienen sentido, pregúntese qué está pasando adentro. Porque puede ser que ya Dios le desechó y usted siga dando caña. Por eso tengamos cuidado y preguntémosle a Dios, Señor, ¿estoy obrando bien? ¿Estoy obrando mal? Y siempre recordemos que Dios tiene un espacio en la misericordia, perdón. Señor, perdóname, me equivoqué. Lo siento, no he tenido sentimientos correctos con esta persona. No los he tenido con esta... Somos humanos. Nos equivocamos, pero debemos arrepentirnos. Y si yo me arrepiento, dice la Escritura que tomo otra dirección. ¿Y usted sabe dónde usted lo va a ver? Muy fácil. Cuando usted vaya a saludar a esa persona, usted tiene que saber si en su corazón todavía usted sigue teniendo ese resentimiento, o ese celo, o esa hipocresía. No salude a nadie con hipocresía. Recuérdese que la hipocresía es una levadura. Y la levadura corrompe, fermenta y pudre. ¿Usted sabe por qué el pan crece tanto? Porque la levadura lo pudre.
y cuando lo pudre, lo hincha. ¿Usted no ha visto? ¿Qué cosa, no? Señor. Personas que se hinchan. Cuidado con la hinchazón. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho pizza. Aquí tenemos un argentino que hace pizza. Ya lo dije antes en los anuncios. A ver si los argentinos, el día de la actividad de fin de año, se lucen con el asado, porque llevamos unos años esperando y no llegan. No llegan los argentinos. Gloria a Dios por ello. Pero si usted ha hecho pizza, usted se da cuenta que cuando la masa está por la levadura hinchada y usted comienza a meterle mano a la masa, ¿cómo hace la masa? Se desinfló, porque lo que tenía era aire. Entonces no llenemos nuestra vida del aire. Como Pablo dijo, yo golpeo, pero no como quien golpea el aire. Cuidado con el aire y aquellas masas que se creen hinchadas. Una vez escuché un ejemplo, y con eso termino. Un hermano lo invitaron a predicar, y antes de él había uno que era como esta levadura en una masa de pan. Estaba tan hinchado, y aquel otro pastor lo identificó enseguida. Y cuando se subió el predicador, hizo la historia de Jesús con el burro. ¿Cuántos conocen la historia de Jesús y el burro? Cuando Jesús entró en Jerusalén, entró en un burro, en un pollino. Y cuenta una anécdota que dice que el pollino, cuando llegó al establo, se vanaglorió y se enorgulleció. Dijo, cuando entré a Jerusalén, todos me aplaudían, todos gritaban, me echaban sus mantos delante de mí. La gente ponía su rama, inclusive aquellos que estaban fuera dijeron, cállense. Y la gente no se callaba, y la gente gritaba, y la gente me alababa. Y qué cosa tan tremenda, nunca había experimentado eso. Y se vuelve uno de los animales del corral, le dice, tonto, ¿qué clase mongólico tú eres? Tú no clase sabes que todas esas mantas y todas esas ramas no era por ti, era por el que iba sobre ti. Cuando este hermano dijo eso, la cara del otro se le cayó. ¿Usted sabe por qué? Porque si algo nosotros tenemos, si algo podemos hacer, es gracias al que va montado sobre nosotros. Es gracias al que va montado sobre quién, sobre el burro. Yo soy el burro. Pero la gloria es para el que va sobre mí. Nunca se equivoca. La gloria no es para burro. La gloria es para Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, dejemos a un lado todo lo que sobre y corramos la carrera con paciencia. Porque ¿cuál es la meta? La eternidad. Yo no quiero perderme la meta. Y yo le exhorto en esta noche, todo lo que le vaya a estorbar llegar a la meta, en el nombre de Jesús, deséchelo. No vale, no es válido, no me sirve. Si me va a estorbar, el otro día también decía un hermano en esta conversación que fue muy fructífera ahí en el tiempo de las mujeres, de las madres. Decía uno, si un miembro te es ocasión de caer, córtalo. Échalo de ti, mire cuántos miembros tenemos. Pero usted sabe que el cerebro es un miembro también peligroso. Y usted sabe que el corazón también. No se ven, pero están ahí. Por eso quisiera que pudiéramos orar en esta noche. Pero no se conforme con este momentico solamente. Cuando usted se vaya a la cama hoy, yo le ruego al Espíritu Santo que no le deje dormir hasta que usted no arregle sus cuentas con Él. Hasta que usted diga, Señor, reconozco que en este momento te he fallado, he tenido esta actitud con respecto de esta persona, o de estas personas, o en mi trabajo, o en el día a día, o en la iglesia. Aquí no, aquí todos son santos. Gloria a Dios. Pero cuidado, hermano. Cuidado con el corazón.